Buenas ingenieros, somos el grupo número uno. Aquí vamos a dar una breve explicación de lo que se hizo en la aplicación de minería de datos utilizando Visual Basic, o mejor dicho Visual Studio y SQL Server. Vamos a hablar netamente en la parte práctica en este video. Bien, empecemos. Para empezar, necesitamos crear un proyecto Visual Basic, que vamos a darle crear nuevo proyecto, y necesitamos tener una extensión que, como se puede ver, esta es la extensión que nos permite hacer la minería de datos, que es la extensión de Analysis Service. Le damos ahí proyecto multidimensional. Vamos a ponerle un nombre aquí, proyecto minería datos ejemplo. Le damos crear. Ahí esperamos mientras se crea. Por lo general no tarda mucho, así que esperemos. Aquí un mensaje, le damos al que no. Ya. La extensión que se va a utilizar a continuación voy a mostrar, que permite crear proyectos crear proyectos para hacer minería de datos, es la siguiente: Microsoft Analysis Service Project. Esta es la extensión. Bien, necesitamos en SQL tener ya una base de datos definida. En mi caso tengo esta de aquí, que es un dataset acerca del COVID sobre casi todos los países del mundo. Algunos datos no están porque algunos países no comparten mucho sus datos y otros sí. Y vamos a empezar necesitando iniciar el SQL con el servidor superadministrador, que es el SA. Actualmente ya estamos logueados con eso, entonces necesitamos aquí. Y como la base de datos era extensa y había varios datos que no íbamos a utilizar, pasamos a crear vistas. En este caso esta es la vista que vamos a utilizar para hacer el análisis. Y bien, teniendo la base de datos ya conectada y lista, vamos a venir al Visual. Y aquí en la carpeta origen de datos vamos a crear un nuevo dato, o mejor dicho, una nueva base. Aquí le damos crear. Ah, no, ahorita no nos deja crear porque tenemos actualmente ya dos bases de datos ahí. Pero si no las tuviéramos tendríamos que crearla, pero en este caso vamos a utilizar esta, que es el de Data Warehouse COVID completo. Le damos siguiente. Aquí vamos a utilizar la cuenta del servicio. Y aquí le damos un nombre a lo que es el origen de datos. En este caso voy a poner data y lo que sigue, el nombre de la base, ¿no? Muy bien. Aquí necesitamos también crear una vista para luego aplicar los algoritmos de minería. Aquí tenemos el origen de datos que acabamos de crear. Le damos a seleccionar ese y siguiente. Y aquí tenemos las vistas que tenemos en esta base.
En este caso está esta y esta. Vamos a utilizar la segunda, donde los datos están más segmentados. Le damos siguiente. Y aquí también nos pide un nombre para la vista. En este caso le voy a poner vista y el nombre que sigue. Muy bien, para eso, teniendo todo eso, necesitamos hacer una estructura de minería de datos. Vamos a crear una nueva y le damos a partir de una base de datos relacional, que es la que estamos utilizando. Y aquí vamos a poner las reglas de asociación de Microsoft. Y bien, seleccionamos ahí, ya está seleccionando la vista, en este caso como una tabla, que es Europa Case 2 Total Test. Le damos siguiente. El escenario va a ser esta tabla. Le damos siguiente. Y bien, aquí es un tema muy importante, el tema de la clave, la entrada y la predicción. En este caso, la clave va a ser key, que es un atributo único en esta tabla, en esta vista. Y luego vamos a pasar a analizar el total de casos intensivos. Esa va a ser la variable principal que, con la que se van a relacionar los datos. Y la entrada van a ser los datos que el modelo necesita para entrenarse y ver cómo se comportan los datos asociados, ¿no? Entonces vamos a ponerle las temperaturas, los nombres de los países, esto que es un análisis de diabetes, si tienen la probabilidad de tener diabetes ahí por cada caso, ¿no? De las personas, o mejor dicho, por país. Cada país tiene una probabilidad de cuántos diabetes tienen, ¿no? Las personas. O un porcentaje de cuántos, digamos, no sé, de un 100% de esa población. Aquí está expresado del 0 al 1. Luego las camas de hospitales, eh, la infantilidad, la mortalidad infantil, enfermeras, doctores, y todo esto incluyen a toda la población de acuerdo a sus edades. Así que vamos a seleccionar todos para tener todas las edades. Luego por género, aquí está la población femenina y masculina. Y también un análisis de lo que es los fumadores por país, porque también eso puede influir. Y teniendo todo eso le damos en siguiente. Ahí verificamos que los datos estén correctos. Sí, está bien. Y bien, le damos siguiente. Siguiente. Y aquí le ponemos un nombre. Vamos a ponerle análisis. eh, Análisis del total en terapia. Así está el dato, ¿no? A ver, el total intensivo. No es terapia, es intensivo. Cuidados intensivos. Cuidados intensivos. Y aquí le vamos a permitir obtención de detalles y lo finalizamos. Muy bien, teniendo eso, vamos a pasar aquí. Ah, no, perdón. No, no es aquí. Cancelar. Perdón. Es aquí. Para que de una vez con los mismos datos, le damos en crear un nuevo modelo. Aquí le vamos a poner cluster intensivos. Ya. Y aquí vamos a poner cluster de Microsoft, para que aquí también esté el de la agrupación, de la asociación,
y este va a ser el de clustering, para que al momento de correrlo se ejecuten ambos, ¿no? Le vamos a iniciar ahora sí. Ahí está cargando todo lo que la información. Esperamos a que cargue. Está analizando dato por dato. Voy a pausar en lo que... Bueno, ya acabó ya el proceso. Esto lo vamos a poner aquí para que no estorbe. Y bien, quitan los datos. Vamos a este, prestar atención aquí a este campo de importancia. Mientras más menor es más importante la regla que dice acá, que si podemos ver. Aquí dice que la población entre las edades de 30 y 39 años, em, cuando la población hay la cantidad de 34.000 personas, bueno, ahí es mayor o igual a 34.000 personas y el género de femenino es menor a esta cantidad de aquí, que vienen a ser 200.000 personas. Se cumple esto de aquí, que los casos intensivos van desde esto, pues van a ser menores a 281. Y así se puede ver todas las reglas que bueno, en este caso este es de agrupación, el algoritmo de asociación, mejor dicho, el algoritmo de asociación nos bota todo este tipo de reglas, ¿no? Este es otro, las edades entre 90 y 99 son exactamente 2018 personas o 729.000 personas, algo, un estimado por ahí. Y también las edades son entre 10 y 19, son menores a estas cantidades de aquí. También da un resultado similar al anterior, que los casos intensivos van a ser menores a estos de aquí. Y bueno, pasemos a ver el de los clústeres. Para este mismo conjunto de datos se generaron 10 clústeres. Y en general aquí está, vamos a ver por temperatura. Cuando las temperaturas son menores a los 0,32 grados, bueno, 0 grados, ¿no? En promedio en un país son esas temperaturas. Hay una probabilidad de un 13% de que hayan esas cantidades de casos intensivos. Cuando son mayores o iguales a 18 grados hay un 48% de las probabilidades de que hayan esos casos intensivos, en cuidados intensivos. Y así se puede ver, ¿no? Por cada una de las variables. Cuando la población es de tanto a tanto, si hay una población en este rango de edad menores a 106.000, hay una probabilidad absoluta de que hayan cuidados intensivos. En cambio, si subimos eso a más cantidades, aquí se puede ver que son 5 millones, entonces esa probabilidad baja, ¿no?
Y tiene sentido porque en los casos de COVID no hubieron muchos niños contagiados, pero sí hubieron ciertos casos, ¿no? También dependiendo de los países. Si analizamos el otro polo, las personas mayores, bueno, actualmente las personas mayores no llegan a tanta edad, ¿no? Entonces vamos a analizar un polo más atrás, uno antes del último polo, vamos a ver si son mayores o iguales a esta cantidad que son 1 millón. Ahí está, un 5% de probabilidad de casos intensivos. Mm, y aquí más baja la probabilidad, ¿no? Estos son en los países europeos, cómo se comporta. Ahora este fue un ejemplo, ¿no? Vamos a ver los datos que capturamos de nuestros proyectos que estamos analizando nosotros. Este igual lo voy a ocultar. Y vamos a empezar con... estas son las reglas de los decesos, del total de decesos que hubo por el COVID, ¿no? Aquí se puede ver las reglas que se han formado. Podemos ver la regla de la población entre las 29 y 30 años tenga una cantidad igual a 44.000 o 724.000. Y además dice, ¿no? Las edades entre 70 y 79 tenga la cantidad menores a 98.000. El total de decesos eh, va a ser algo de 6.000, fue la asociación que llegó, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que estos casos de los decesos está tomando un promedio de todos los campos todos los, todos los valores que tiene ese campo de total de decesos. Y como son más o menos unas 3 o 4 millones, tomando en cuenta solo los países europeos, entonces es tan solo un promedio, no quiere decir que siempre va a haber esa cantidad de decesos, ¿no? Pero más o menos son las reglas que ven. Aquí se puede ver la temperatura entre los 4 y los 11 grados. Y las camas hospitales en porcentaje son menores al 0,5%. Igual lo asoció a los decesos de 6.000, ¿no? Aquí podemos ver la red de dependencia y están todos los atributos que se tomaron en cuenta. Pero la red de dependencia más baja indica que van a ser menores a 6.000. Ahí se puede ver, ¿no? Que está el menor. Menores a 6.000, 448. Pero obviamente va desde los 0 hasta esto de aquí. No quiere decir que siempre son 6.000, más o menos es una estimación nomás. Y los principales que influyen son aquí el capital humano, las poblaciones entre 30 y 39 y el porcentaje de camas de hospitales que habían, ¿no? Eso influyó para que los decesos sean menores a 6.448. Y si vamos subiendo en la red de dependencia van aumentando ahí los doctores, por ejemplo, el porcentaje de doctores. Luego la mortalidad infantil está ahí y se van aumentando uno por uno varios, ¿no? Pero lo más importante es cuando hay una menor dependencia. Aquí está, por ejemplo, la prevalencia de la diabetes, las edades de 70 y 79. Luego están las edades 30 y 39.
Ahí aparece la enfermera, aparecen las prevalencias a fumadores. Y como vemos aquí en los decesos no influyó mucho que digamos en las temperaturas, a menos que estén por acá, a ver, no. Si tuvimos un poco más, no influyó mucho en los análisis que se hizo. Y aquí apareció, ¿no?, la población masculina, menores a 454.000. Y así. Ahora vamos a ver el de clúster, igual de los decesos. Aquí tenemos el diagrama de clúster. Ahí se pueden ver que son 10 clústeres y los vínculos más fuertes están entre el clúster 2 y el clúster 3. Vamos a ver aquí en temperatura. Todos los vínculos igual no tienen entre el clúster 2 y el clúster 3 a los clústeres, los vínculos más fuertes. Y ahí no, menores a 2, menores a 0,2, iguales a 18. Como podemos ver, entre los que son mayores iguales a 18 hay una fuerte cantidad, ¿no?, una densidad del 53%. Y temperaturas de 4 y 11, un 61. Ahora veamos el caso de los fumadores. Menores a un 3%. Afecta bastante igual, ¿no? El 36. Y ahí se la llevan estos datos. Las camas de hospitales. Como ven, donde hay menores camas de hospitales hay más tendencia a deceso. Y cuando hay un porcentaje mayor, hay menores decesos, menores probabilidades, ¿no? Vamos a ver aquí más a detalle los perfiles. Aquí se puede ver, por ejemplo, por país. Vamos a analizar este de los países. Y en distribuciones, España tuvo, según el análisis de estos datos, tuvo una mayor cantidad de decesos, seguidos de Alemania, Netherlands, Gran Bretaña, Italia y así. Si lo vemos por diabetes, ahí no, con valores menores a casi a cero, hay mayores probabilidades. Y vamos a ver las camas, igual, menores camas, ¿no? Hay más probabilidades aquí, en este caso el 99%. Vamos a ver si eso cambia en los demás clústeres. Como vemos, en casi todos los clústeres coinciden en lo mismo, que menores porcentajes de camas dan mayores probabilidades de deceso. Aquí está el clúster 8, clúster 9, aquí hay una diferencia en el clúster 9, donde los menores dan un 54% de probabilidades y los que están entre 0,05 y 4,68 dan un porcentaje de un 39%. Y ahí se puede ver, ¿no?,
países que tomó en cuenta: Georgia, Albania, Moldavia, Luxemburgo, Lituania, Montenegro y algunas otras cosas que tomó en cuenta: las cantidades de las camas, enfermeras y otros datos por ahí. Y así fue como se comportó el, los datos con respecto a los decesos. Ahora vamos a ver el, el de los confirmados. Ahí estamos viendo lo que es la asociación, las reglas de asociación. Y aquí se puede ver lo siguiente, que donde los países Norway y las cantidades de enfermeras eh, son muy bajas. Hay un total de confirmados menores o iguales a esta cantidad. Y así no, aquí quizás no se pueda ver mucho, muy bien cómo es que van todas estas reglas, pero por eso tenemos la red de dependencia. Y aquí podemos ver que a una menor, los vínculos más fuertes, una menor de dependencia, las poblaciones, cuando la población femenina es mayor o igual a esta cantidad de acá, y la población entre 20 y 29 años igual son mayores o iguales a esta cantidad, y la población entre 30 y 39 años son mayores o iguales a esta cantidad. Hay una asociación entre los datos, un patrón, ¿no?, de que los confirmados van desde esta cantidad, pueden ser mayores o iguales a esta cantidad de acá, que viene a ser 492.000. Ahora si subimos un poco más, podemos observar que más o menos este comportamiento de aquí es para el país de Turquía. Y si vamos más allá, tenemos otros ejemplos, otros casos aquí. Por ejemplo aquí, países: Grecia, otro país Denmark, Croacia, Azerbaiyán, Moldavia. Son varios países, ¿no?, que tienen un comportamiento similar, donde su población es igual a esto o igual a esto, y la población entre 80 y 89 son mayores o iguales a esta cantidad, que viene a ser, wow, una cantidad alta de personas mayores, 2 millones. Y el porcentaje de doctores es mayor o igual al 4,76%. Hubieron estos casos, ¿no?, estos casos confirmados que van desde 6.000 hasta los 49.000, no, pero, perdón, es 492.234 casos. Y así se van comportando. Y aquí vamos a ver, y aquí me imagino que van los distintos países. Van a haber otros países que tienen un comportamiento similar. Aquí está España, por ejemplo. Está Polonia, Alemania, Estonia, entre otros, ¿no?, de donde tienen ese comportamiento de casos confirmados.
Y bueno, son varios factores que implican ese comportamiento, ¿no? De estos datos. Y si vemos el de los clústeres, de los casos confirmados, ahí también podemos ver si influyó aquí, por ejemplo, las camas de hospitales. Cuando son menores a este porcentaje, influye bastante. Y cuando son mayores no influye mucho. Por países, a ver. En Albania, como se puede ver, hay un 0%. En Andorra, países como Bélgica, iba aumentando un 3%. En Alemania, veamos a ver en España. Con el clúster 1 hay un 92% de probabilidad. Vamos a ver cómo se comporta el clúster 1. El clúster 1 tiene todas estas variables: mortalidad infantil, eh, edades entre 60 y 69, edades de 50 a 59, 40 a 49. Y aquí están incluidos España, Austria y unos que otros más, donde todas estas variables tienen más relatividad con España, y es por eso que lleva una fuerte probabilidad aquí España. Eso es para el clúster 1, ¿no? Y ahí podemos confirmar que para los confirmados con el comportamiento del clúster 1 hay un 92% de probabilidad de que ese, esa persona infectada con, bueno, que es un caso confirmado, sea de España, ¿no? Pero en cambio, si analizamos otro clúster, aquí podemos ver que España está en cero, que no influyó, no le afectaría mucho estos factores que están en el clúster 2. Y podemos ver cómo está el clúster 2. Como podemos ver, están casi todos los mismos datos, mejor dicho variables, pero los valores cambian. Y esos valores hacen que España esté muy por debajo. ¿Dónde está España? Ni siquiera lo toman en cuenta España aquí. Spain. Bueno, tiene una probabilidad tan baja que no lo toman en cuenta, no lo ponen aquí en la lista, ¿no? Pero sí aparece aquí con 0%, por eso no se lo toma en cuenta. Y el que está con alta distribución, probabilidad serían 30, con un 30% está Alemania y con un 33% está Netherlands. Y vemos a ver el clúster 3. Aquí España igual tiene un poco de participación. Y la mayor participación aquí se encuentra con Francia. No, perdón, a ver. Aquí indica que hay uno que está... Ah, ya. Aquí vemos los colores. Cuando está en plomo son otros, dice. Eso quiere decir que del comportamiento del clúster 3, no muchos países tienen ese, esa relatividad, ¿no? Con los datos. Y de la misma forma en el clúster 4, los más fuertes son el primer clúster y el segundo, donde se puede ver esa distribución. Si vemos más allá, en el comportamiento del clúster 8, por ejemplo, el único que se asemeja a aquello es Italia. Perdón, clúster 9. En el clúster 8 está Gran Bretaña y en el clúster 10 igual está Gran Bretaña.
Ahora si lo vemos por hospitales, a ver, lo vamos a ver por hospitales. En el clúster 1, todo indica que eh, con menores al 4% de camas hay una distribución bastante grande y eso se va reflejando en casi todos los clústeres. Aquí cambia un poco, pero aún así tiene más tendencia a mientras menos camas hay una mayor distribución, una mayor probabilidad. Ven, aquí nomás es el único en el clúster 8 donde tiene una diferente distribución. Y si podemos ver, aquí están todos los clústeres. Aquí la mayoría de los países europeos tienen un comportamiento similar al del clúster 8. Y así se puede ir analizando los datos. En el clúster 1 y las poblaciones son entre 40 y 49 años. Mira, a ver, 52.000. Si son menores, tienen una población menor a 52.000 y todas esas personas tienen entre 40 y 49 años, hay una probabilidad, bueno, y esa población tenga un comportamiento como el clúster 1, hay una probabilidad de un 100% de que todas esas personas queden contagiadas. Vamos a ver el de población femenina, según el comportamiento del clúster 1. Igual aquí menores a 481.000, una distribución de un 100%. Y en el clúster 2 cambia la cosa. Aquí se puede ver 481.000 y 3 millones si no me equivoco. A ver, 32 millones. Vamos a ver. Ahí el comportamiento del clúster 3. Una mortalidad infantil baja. Bueno, mejor dicho alta porque tiene casi un 50%. Ujú. Ya aquí podemos ver donde las poblaciones de 40 a 49 tiene 15 millones sumadas a las poblaciones entre 20 y 29. Sí, tiene sentido los datos. Da los 32 millones. Y así se puede analizar por diferentes cosas en los clústeres. ¿Cuál era el clúster que tenía más? El clúster 5 con el clúster 6 tenían vínculos más fuertes. Vamos a ver. Clúster 5. Muy bien. Y el clúster 6. Mm, parece que tienen esa conexión fuerte por el tema de que los países son similares y el comportamiento de esos datos son similares igualmente. Bueno, esa sería la explicación del proyecto ingeniero, el proyecto de minería de datos en el que trabajamos.